Hebreos en el capítulo número 7, cuando usted lo encuentre me dice amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios, voy a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos todos, puede ponerse de pie. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Oremos. Padre, gracias. A su nombre sea toda honra y gloria. Bendito sea el Señor. En esta noche te honramos, Jesús, y te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, que llegue al corazón y la vida de mis hermanos, que sea una palabra viva y eficaz, una palabra, Señor, que encuentre cabida en el corazón nuestro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te honramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos hable a través de ella. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús y te decimos amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Es bueno el Señor, amén. Amén. Y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Nuestro tema en esta noche se llama sanidad financiera. Diga conmigo, sanidad financiera. Vamos a hablar en este mes, todo el mes, vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de las ofrendas. No es algo que se me ocurrió hoy. Ya los que sabían, hermano, ya saben que lo habíamos hablado desde hace más de 15 días atrás, que ya se iba a hablar en este mes acerca del dinero, y puede ser que en la próxima semana, en el próximo mes, también, hermanos, sigamos hablando sobre esto. Pero quiero empezar hablando, hermano, de algo que es muy importante, y es acerca de la sanidad financiera dentro de la iglesia. Amén. Quiero que usted, hermano, ponga mucha atención en estos días. No voy a estar levantando ofrendas, no vamos a estar pidiendo dinero. Lo que quiero es que usted aprenda, de acuerdo a la palabra de Dios, la importancia, hermano, de ser sano en el área financiera. Amén. Le leí el capítulo 7 del libro de Hebreos a partir del verso 1 porque nos cuenta una historia. Uno de los problemas que enfrentamos, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, en los lugares donde se predica a Cristo, no en todos, en algunos nada más,
encontramos, hermano, que hay muchas cadenas de pobreza. Hay mucho problema con la pobreza dentro de los ministerios cristianos, dentro de la iglesia, dentro de muchas familias, dentro de muchas personas, hermano, que adoran al Señor Jesucristo. Y a veces, hermano, cuando hablamos de dinero, el problema que enfrentamos es que pues nos sentimos un poquito afectados, ¿verdad? Cuando hablamos de dinero, nos sentimos un poquito, ¿cómo se dice? Pues un poquito tentados así, ¿verdad? A la palabra, así como que nos dan nervios, como que nos sentimos un poquito, ¿verdad? Fuera de lugar, porque hay áreas, hermano, en nuestras vidas que no nos gusta que sean tocadas, ¿verdad? Cuando estamos, hermano, teniendo problemas en esas áreas, no nos gusta que nos toquen esas áreas porque nos da, ¿verdad?, un poquito de temor o de inseguridad, o nos sentimos un poquito fuera de lugar. Pero esto sucede porque muchas veces, hermano, cuando hemos venido a Cristo, le hemos entregado todo, la vida, le hemos entregado la casa, la familia, le hemos entregado todo, menos la parte financiera. Amén. Hoy voy a tocar solamente algo así suavecito para ir entrando en detalles, pero podemos hablar de muchas cosas: el amor, la pareja, la salvación, el perdón, la misericordia, y todo está perfecto. Pero cuando hablamos del dinero, como que ya las cosas no son iguales, como que nos sentimos un poquito, ¿verdad?, medios tensos, nos sentimos un poquito afectados, ¿verdad?, porque vamos a hablar de algo que, pues, que tiene que ver con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestra, ¿cómo se dice?, con nuestro sacrificio de vida, y usted sabe, ¿no?, un montón de cosas así. Pero el libro de Malaquías, de Hebreos, nos presenta, ¿verdad?, una historia, la historia de un hombre llamado Abraham, la cual dice que cuando él venía de la derrota de los reyes, Abraham tuvo una pelea muy fuerte por causa de su sobrino Lot, y se lo voy a leer un momentito más. Y él fue a buscarlo, fue a luchar por su, pues que era su primo, que era él, ¿verdad?, su sobrino, no sé qué era. ¿Ah? Era su sobrino, era su primo, que era, no era su sobrino, ok. Y fue a buscar, ¿verdad?, a esas personas que se lo habían llevado cautivo, y los encontró. Y dice que él con su gente venció a esos reyes, venció a esas personas, y le quitó a su sobrino Lot, se lo trajo. Y no solo eso, sino que aparte se trajo el botín, porque había ganado. O sea, él venció a esos reyes, a esas personas, y se trajo el botín, o sea, se trajo lo que había de valor. Y cuando venía llegando a Jerusalén o Salem, la ciudad de paz, salió un hombre que en la Biblia se conoce como Melquisedec. Es muy curioso porque la Biblia nos habla de este hombre del cual no hay, hermano, ni, ¿cómo se dice?, genealogía. No hay genealogía de este hombre, no existen parientes de él, no se conoce a nadie después de él ni antes de él. Muchos teólogos han dicho que este hombre, Melquisedec, es una representación, hermano, de nuestro Señor Jesucristo en los días de Abraham. Entonces, cuando llegó a este lugar, salió Melquisedec a recibirlo. Mire, vea lo que dice en el verso 7, capítulo 7, verso 1. Dice que salió a recibirle a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. O sea, le dio la bendición, lo que quiere decir que este hombre era un sacerdote. Melquisedec era un sacerdote. Era un hombre que tenía el poder ¿de qué? De bendecir. Y yo quiero que usted, hermano, vea las palabritas pequeñas que muchas veces se nos saltan de la vista. Pero el único que tiene poder para bendecir es Dios, Cristo. Amén.
O sea, Dios es el único que tiene poder para bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, Él siempre, hermano, bendice. Nosotros podemos, hermano, decir bendiciones y traer bendiciones, pero el que tiene el poder para bendecir es Cristo. Nunca se le olvide eso. Amén. La palabra dice que cuando salió y le bendice, dice en el verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, dice, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Son dos nombres, hermano, que sobresalen allí, y lo primero, usted sabe que en el mundo no puede haber un Rey de Justicia humanamente hablando, porque todos somos pecadores. Nuestra justicia está contaminada por el pecado. Como seres humanos que nacimos en este mundo, hermano, bajo el yugo del pecado, todas nuestras acciones, hermano, están contaminadas por el pecado. Por lo tanto, nuestra justicia, hermano, no es perfecta. Pero aquí hay alguien, hermano, llamado Melquisedec, a quien se le dice que es Rey de Justicia. No es solamente un justo, ¿cómo se dice? No solamente es un justo o un justificado, sino que este es Rey de Justicia. ¿Me explico? Amén. O sea, tiene un reinado. Estamos hablando de alguien, hermano, que no puede ser otro que el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Y dice también, y también Rey de Salem, el cual quiere decir Rey de Paz. También ese es un problema grave, hermano, en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque, hermano, por más que nosotros querramos tener la paz o ser hombres de paz, usted sabe que siempre confrontamos, hermano, problemas en nuestra vida personal que nos arrastran a cometer faltas o errores por causa de nuestro pecado. Pero este hombre llamado, hermano, Melquisedec tenía dos cosas muy importantes. Una, él bendecía. Dos, era un rey de justicia. Y tres, también era un rey de paz. ¿Estoy explicando? Ahora, la Biblia dice, explica todo para que vea en este capítulo 7, en el libro de Hebreos, verso 3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Oyó eso? O sea, también eso no es, hermano, para un hombre, porque aún Matusalén, que vivió 900 y tantos años, hermano, tuvo un principio y tuvo un fin. Amén. Pero aquí estamos hablando de alguien que no tiene genealogía. No sabemos de quién era hijo, no sabemos quiénes fueron sus parientes, no sabemos quiénes le continuaron. No había nada de eso. Y dice la Escritura que aparte de todo esto, no tiene principio de días ni fin de vida. Así dice. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Oiga eso. Permanece sacerdote para siempre. Oh. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Amén. Ahora, yo quiero que, hermano, veamos los pros y los contras de este problema. Mucha gente considera que no debemos, hermano, hablar de diezmos dentro de la iglesia. Que el diezmo pues no es de la gracia, dicen. ¿Cómo lo puedo decir? El diezmo no es para los creyentes, para los que están en Cristo. Porque en el Nuevo Testamento dicen que no existen citas bíblicas que hablen acerca del diezmo. Por ejemplo, Pablo pide que le den, ¿verdad? Que junten las ofrendas antes de que él llegue y lo que hayan juntado para Jerusalén y para llevarlo, ¿verdad? Como una ofrenda personal, una ofrenda de la iglesia a la otra iglesia de Jerusalén. Y
En la Biblia, pues en el Nuevo Testamento, hasta el libro de los Hechos, hermano, de los Evangelios, así se menciona algo del diezmo en los Evangelios, pero no es considerado los Evangelios como Nuevo Testamento. Ponga mucha atención. El Nuevo Testamento empieza a partir del libro de los Hechos. Los 4 Evangelios son el testimonio de la vida de Jesús. ¿Ven? Ahora, cuando usted empieza a mirar esto, el único libro que habla sobre los diezmos es el libro de Hebreos, en el cual, hermanos, se está hablando acerca de un personaje, el cual ya estamos conociendo, se llama Melquisedec, está en el libro de Génesis. Ahorita, si quiere ir a buscarlo, lo vamos a ir a ver. Y en el libro de Génesis, hermano, allá sucedió todo esto. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que vaya conmigo a Génesis, por favor. Vamos a Génesis 14. Y quiero que vaya, aleluya, deje ponerme una marquita porque esto es, bueno, lo voy a dejar ahí. Vamos a ir a Génesis en el capítulo número 14, perdón. Y vamos a ver lo que dice de lo que le pasó a este hombre llamado Abraham en aquel tiempo. Y dice la escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Oyó eso? Aquí no dice que le dio los diezmos del botín. Aquí dice que le dio los diezmos de todo. Amén. Ahora, mucha gente dice que Abraham le está dando los diezmos de lo que levantó del botín. O sea, que no le dio los diezmos personales. Pero aquí la Biblia no dice que le dio los diezmos únicamente del botín, sino que le dio los diezmos ¿de qué? De todo. El punto es que la ley de Dios, o sea, lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, se dio 400 años después en Moisés. O sea, la ley de Dios, hermano, es dada al hombre 400 años después de esto, de Abraham. Si entonces miramos que aquí en este pasaje no hay ley todavía, la pregunta sería: ¿qué es esto? ¿Es ley o es gracia? ¿O cómo podemos llamarle a estos pasajes? Yo digo que esto es gracia de Dios. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando de un hombre que le cree a Dios, un hombre, hermano, que encuentra gracia delante de los ojos de Dios, y Dios empieza, hermano, a trabajar con él. Lo mismo pasó con nosotros. Nosotros, hermano, andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Escritura que Dios nos encontró. Aleluya. ¿Amén? Y andando en nuestros delitos y pecados, Él nos alcanzó y nos trajo ¿a dónde? A su redil. Ahora, a eso le llamamos ¿qué? Gracia. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de un hombre que está ¿dónde? En la gracia. Ahora, ¿por qué es que Dios le da la ley al hombre? Cuando nosotros hablamos de la ley, quiere decir que Dios le da al hombre la ley porque el hombre, hermano, necesitaba conocer el carácter de Dios. ¿Por qué nos dio Dios la Biblia a nosotros? Para conocer el carácter de Dios. Si no, cometiéramos infinidad de pecados y atrocidades en contra de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, y voy a ser muy drástico con esto. Disculpen, hermano, si utilizo estas cosas, pero es para que usted entienda. Hay mucha gente
que tiene dioses falsos como la Virgen de Guadalupe. Extremo esta noche. Y la traen aquí colgada, ¿sí o no? Pero cuando hablan, hermano, usted los oye, ¿qué? Maldiciendo, ¿verdad? Diciendo tontería y media con su boca. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que ellos hacen eso? ¿Porque son idólatras? No. ¿Por qué es que se expresan así? Nosotros también, los que sabíamos de esas cosas, entendemos por qué. Y se lo quiero explicar para que usted lo sepa. Lo hacíamos, hermano, porque esa imagen no tiene algo que muestre su carácter. Solamente es buena. ¿Sí? Es santa. Discúlpenme si soy sarcástico, pero quiero que usted comprenda lo que le estoy diciendo. Lo mismo pasaría si Dios no nos hubiera dejado la Biblia. Levantaríamos las manos, cantaríamos aleluya y luego diríamos un montón de tonterías porque no conoceríamos su carácter. ¿Me explico? Por eso Dios nos dio la ley, o le dio la ley al hombre. El hombre recibe la ley de Dios y empieza a conocer el carácter de Dios, empieza a entender qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Cuando el hombre empieza a entender a Dios y a comprender a Dios, entonces, hermano, sabe lo que Dios desea y lo que no desea. Pero eso pasó 400 años después de Abraham. Ahora, si hablamos de los diezmos, vaya conmigo a Génesis capítulo número 28 y vamos a ver a alguien más llamado Jacob. Verso 28-20, ¿lo tenemos? Amén. Dice la escritura, ahí está adelantito, Génesis 28-20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, voy a llegar a esto. Yo creo que usted notó algo muy importante en estas dos partes, ¿verdad que sí? Note usted que en ningún momento Dios les está exigiendo algo a estos dos hombres. ¿Esto se oye como es un pacto? Sí, es un pacto. O sea, recuérdese que aquí estamos mirando a dos hombres que no tienen ley, no tienen Biblia, están bajo la gracia, pero no tienen ley ni tienen, o sea, no conocen. Cuando digo no tienen ley, no tienen Biblia, quiero decir, no conocen el carácter de Dios. Solo tienen a un Dios a quien ellos quieren servirle de la mejor manera, pero no tienen algo establecido. Pero la Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Ahora, cuando usted está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, encontramos con que Abraham, Isaac y Jacob le dieron los diezmos. Pero o sea, digo en Isaac, la Biblia no menciona aquí, en verdad, algo importante de Isaac, pero dice que estaba en los lomos de Abraham. Por ejemplo, Abraham pagó los diezmos y también los pagó Isaac porque estaba en sus lomos, dice Hebreo. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de estas personas, note usted que nadie le pidió los diezmos a ellos. ¿Verdad que no? O sea, quiere decir, y lo voy a decir, hermano, porque esto es algo, a mí no me molesta esto, y yo le digo, a veces, ¿verdad?, nos ponemos así nerviosos, pero quiero que usted aprenda. Amén. Por eso le estamos llamando a este tema, hermano, sanidad financiera, y así va a ser todo el mes. Vamos a hablar de sanidad financiera. Y quiero decirle que Dios no le pide a usted los diezmos, bajo la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, usted no encuentra una sola cita bíblica que hable
de diezmos. Dios no pidió los diezmos. Dios pidió los diezmos en la ley. Está en el libro de Levíticos, puede buscarlo. Ahí empezó todo. Dios le pone a los hombres, hermano, que diezmen, porque es parte del carácter de Dios. Y le voy a explicar por qué. A Dios dice que es más bonito dar que recibir. Amén. Ahora, cuando usted está hablando de los diezmos, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay ni una cita bíblica que hable de los diezmos. Dios no nos exige los diezmos. Y quiebrese la cabeza, hermano, y fíjese bien lo que le voy a decir. Y yo sería el primero, soy el primero en decirle a usted, hermano, que a los pastores, hermano, de las iglesias, pues no nos gusta, ¿verdad?, este tipo de enseñanza, porque, ¿verdad?, las iglesias se sostienen ¿de qué? De los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo muy importante basado en estos pasajes. Aunque el diezmo no es una exigencia, o sea, Dios no te está exigiendo el diezmo, el hombre le da los diezmos a Dios por lo que Dios representa en la vida del creyente. ¿Sí? Aleluya. Para Abraham y para Jacob, Dios era el Señor creador de los cielos y de la tierra. Amén. Por tanto, ellos le daban el diezmo a Dios sin que nadie se los pidiera. O sea, de ellos, de su corazón. Mire, una persona que conoce a Dios, vamos al libro de Hebreos, aleluya. Quiero que usted ponga mucha atención. Vaya al libro de Hebreos, al capítulo número 7, donde estábamos, gloria a Dios, y vea lo que aquí dice. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos? Dice, verso 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Oiga, considerad a, ¿cómo se llama? A Melquisedec, ¿verdad? Cuando usted considera a Melquisedec, dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham dio los diezmos del botín. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer en los versos pasados, entendemos que Melquisedec representa a Jesucristo. ¿Sí o no? Sigamos leyendo. Ciertamente, dice el verso 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjese, eso hablando de la ley. Pero aquel cuya genealogía, verso 6, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, yo quiero que usted ponga atención. Si Melquisedec, que es una representación del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios en la tierra, recibió los diezmos y bendijo, ¿sí? Cuanto más nuestro Señor Jesucristo, el cual es mayor, ¿sí? Mucho mayor, hermano, sin discusión alguna, que todos nosotros, ¿sí? Y dice el verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir entonces que si usted le da a Dios los diezmos, Dios tiene el poder en Cristo de bendecirlo. Amén. Ahí dice la escritura, mire, le voy a seguir leyendo. Y aquí ciertamente, verso 8, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno,
de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí o no? Y sigue hablando, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sigo leyendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? A ver, usted sabe bien que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces, si no había necesidad de que se levantara otro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que recibió los diezmos de Abraham, ¿para qué Jesucristo se declara sumo sacerdote? Fíjese. Quiere decir entonces que la gracia no cambió. Nosotros somos los renuentes a darle dinero o de nuestro dinero a Dios, pero ahorita lo voy a llevar algo, a ver si nos gusta el tiempo. Cuando usted está hablando de Abraham, le da los diezmos a Melquisedec, quien es una representación del Hijo de Dios en la tierra, porque no hay genealogía. Pero aquí estamos teniendo a un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, que tiene el poder de recibir diezmos y bendecir. Aleluya. Ahí está. Y está en el Nuevo Testamento, para los que están un poquito renuentes. Ahora, yo le voy a decir esto. ¿Por qué muchas veces, hermano, hay cadenas de pobreza atando nuestra vida financiera? Porque uno de los problemas más grandes, hermano, es que le damos a Dios limosnas, o le damos a Dios de lo que nos sobra, o le damos a Dios, hermano, de mala gana, voy a decirlo así, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? No recibimos la bendición de Dios en nuestras finanzas, porque la Biblia dice que Dios bendice. Aleluya. Me dan ganas hasta para dejarlo para el domingo, para seguir. ¿Me estoy explicando? O sea, Dios, hermano, bendice. Mire, hay cadenas de miseria que nos están, hermano, atrayendo. Y yo le voy a decir a usted algo muy importante. Cuando yo llegué a la iglesia, esta fue una de las áreas con las que yo más batallé, el diezmo. A mí me costaba trabajo diezmar. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo miraba mi dinero y se me hacía duro darle el diezmo a Dios. Le daba ofrendas, le daba de todo. Hermano, los que me conocen saben lo que estoy hablando. A mí me gustaba salir a las calles, predicar el evangelio, andar a la carrera para acá y para allá, hacer actividades, estar en las células, ir a enseñar. A mí me encantaba todo. Mi vida la puse a los pies de Jesús, pero mi cartera no. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú eres agarrado para con Dios? Si tienes, si traes dinero, si tienes dinero, pero no tienes lo que Dios te quiere dar. O sea, es simple. Cuando usted, hermano, tiene una cadena de pobreza o una cadena de miseria en su vida personal, siempre va a existir el, ¿cómo le voy a dar tanto? El diezmo de todo lo que no. Es que hay una cadena de pobreza, de miseria, que vienes arrastrando todavía, que no te ha dejado entender que por esa causa no eres bendecido. No eres bendecido de esa manera. ¿Por qué? Porque cada vez que le das a Dios, le das con miserias. ¿Me explico? Mire, voy a terminar rápido. Yo creo que el domingo voy a hablar más de esto, ¿sí?
Voy a llevarlo, aleluya, segunda de Corintios. Vaya segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Y vamos a abrir una puerta de bendición financiera. En segunda de Corintios capítulo número 9, vea lo que Dios dice en su palabra en el verso número 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la escritura: pero esto digo, el que siembra limosnas también va a recoger limosnas. El que siembra lo que le sobra también va a recoger de lo que le sobra. El que siembra abundantemente, el que siembra, o dice escasamente, ese también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente o abundantemente, como usted quiera ponerle, generosamente o abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Fíjese lo que le estoy diciendo. A Abraham nadie le pidió el diezmo, pero él, cuando miró, propuso en su corazón darle el diezmo de todo. Y me imagino que era una gran cantidad, pero él le dio el diezmo de todo. Jacob dijo: si tú vas conmigo y me bendices, si tú, ¿verdad?, me llevas y me traes, aquí está esta piedra como testimonio que todos los diezmos apartaré para ti. O sea, una proposición de su corazón. ¿Y qué pasó con eso? Dios los bendijo. Porque dice, Dios no se avergüenza de llamarles amigos a Abraham, a Isaac y a Jacob, de llamarse Dios de ellos. Dios se avergonzará de llamarse Dios nuestro. Agarrado o agarrada. Se avergonzará Dios de nosotros. Pero vamos a seguir, ¿sí? Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay gente que le da a Dios, pero con ese asunto de que voy a hacer un pacto contigo, Dios. Voy a depositar $1000 esta noche. Y yo sé que tú me vas a bendecir. Oh, sí. No funciona así. ¿Por qué? Porque estás en necesidad. O sea, estás dando porque necesitas recibir. No. Por eso dice el verso 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 122:9. Y el que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Y cuál es el requisito para que eso suceda en la vida de un creyente o de una iglesia? Que cuando venga a darle a Dios, primero disponga su corazón y lo haga con alegría. O sea, no es un asunto de que ya van a pedir los diezmos y las ofrendas, ¿cuánto voy a dar? No, no. Usted ya dispuso su corazón desde que salió de su casa, desde que tomó su dinero, desde que agarró, hermano, lo que le dieron. Usted sacó lo que le pertenecía a Dios y con gusto dijo: esto es para mi Señor Jesucristo. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. La bendición de Dios no viene cuando tú pones el diezmo, viene cuando tú dispones tu corazón para bendecir. Gloria a Dios. Eso es lo que, hermano, no lo entendemos. No alcanzamos a comprender. Mire lo que dice la escritura, ¿verdad? Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos.
esté ¿qué? Aleluya. Así dice. Para que esté enriquecido. Hermano, cuando hablamos de puertas de bendición, las puertas de bendición financiera no se abren, hermano, porque tú vienes a la iglesia todo el tiempo, porque no faltas a los servicios, porque lees la Biblia, porque oras. No, las puertas financieras se abren cuando aprendes a darle a Dios con alegría. ¿Eh? Si tú dices, nadie me exige el diezmo, en mi iglesia no se exige el diezmo, aquí no le ponemos a usted, hermano, cuánto gana, cuánto es lo que sacó, aquí no se pone eso, pero usted como creyente sabe que hay una promesa de parte de Dios al diezmar. Aleluya. Y se lo repito, hay una promesa de parte de Dios al diezmar, porque mire, a veces decimos, las promesas del Señor mías son. ¿Sí o no? ¿Sabía usted que cuando Dios habló con el pueblo de Israel y que les dijo rateros, y así dice la escritura, ladrones me habéis robado, les dijo el Señor, ¿sí? El Señor les dice una promesa, pruébenme ahora en esto, a ver si no les abro la ventana de los cielos. Eso es promesa. Amén. ¿Eh? Y les derramo bendición hasta que sobre. Eso es promesa. ¿De quién son las promesas? ¿De quién son las promesas, iglesia? Las promesas del Señor mías son. Usted agarra lo que, hermano, usted necesita de Dios. Mire, hay gente enferma que se agarra de una promesa, ¿sí o no? ¿Por qué entonces en el área financiera no? ¿Por qué en los billetitos no? ¿Por qué en los asuntos que tienen que ver con las monedas no? Porque existen cadenas que no nos quieren dejar en libertad, porque para nosotros el dinero es muy importante. Pensamos miserablemente para con Dios y no nos damos cuenta que Dios es el dueño de ¿qué? Del oro y de la plata, iglesia. Dios, hermano, no es el dueño del banco Chase, no, o del Banco de América. No, mi hermano, el Señor es el dueño de todos los bancos de la tierra, aleluya. Americanos, mexicanos, franceses, españoles, hermano, Él es el dueño de todo lo que existe en esta tierra. Así que cuando usted, hermano, conoce a Dios y entiende a Dios, yo quiero esa promesa. A mí no me interesa si se la dio a los judíos. A mí no me importa si medio mundo dice, ay, el diezmo no es del Nuevo Testamento. A mí no me interesa eso. Es una promesa que Dios le hace al que lo pruebe. ¿Eh? Y por la fe nosotros podemos probar a Dios. ¿Sí? Tú dices, yo lo creo. Ahí está. Punto. Tú dices, yo lo creo. Amén. ¿Sí? Porque, hermano, muchas promesas de sanidad están en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y por sus llagas, dijo el Señor, nosotros fuimos curados. La salvación, ¿sí o no? La salvación es para los judíos. Amén. Pero nosotros nos apropiamos de ella en Cristo. No es porque Pablo lo diga, es porque Jesús nos la dio. Y está en los evangelios. Pero como eso nos conviene, ahí no hay ningún problema. Oh, sí, está en los evangelios, pero gloria a Dios, aleluya. Yo soy salvo. Entonces, ¿y el diezmo por qué no? Es que el diezmo no aparece. Oh, sí. Aquí está en el libro de Malaquías. En el libro de Hebreos, ahí habla del diezmo. Aleluya. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo nada? Porque eso es por fe. El hombre que quiere ser bendecido, hermano, le dice a Dios, mira, no te voy a dar el diezmo, te voy a dar más del diezmo. Véanlo en la historia para que usted vea, ¿sí? Por eso no se menciona el diezmo en la Biblia, no, se menciona más del diezmo, aleluya. Por eso cuando usted sigue leyendo esta parte, dice, mire, para que estéis enriquecidos en todo, para que tengan toda la libertad
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora, ¿por qué dice que tengamos toda la libertad? Que estemos enriquecidos para tener toda la libertad, para que demos acción de gracias a Dios. ¿Por qué dice eso? Porque mire, hermano, cuando nos falta dinerito, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscarlo por todas partes. Trabajamos overtime. Andamos, hermano, desesperados, buscando de dónde, cómo, cuándo, a qué horas, para dónde le doy, de dónde vengo, para poder suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no estamos enriquecidos. Si usted está enriquecido, si usted tiene todo lo suficiente, hermano, una cuenta de $100,000 en el banco, o 200 o 1,000,000, yo creo que para usted la vida sería más sencilla, ¿sí o no? Estaría más relajado y menos arrugado. El pelo se le estaría cayendo menos, ¿sí o no? Usted podría venir con calma y libertad, hermano, y decirle al Señor gracias, y sacar uno de 1,000 y ponérselo ahí. Bendito sea el Señor. Bueno, traiga 10 de a 100. Aleluya. 10 de a 100, que usted quiera. Pero sería un problema para una persona que tiene $1,000,000 darle a Dios 1,000 o 10,000. No. ¿Lo haría con gusto? Amén. Porque Dios lo bendijo. Pero pídale uno de a 1,000 a un pobretón, a uno que tiene cadenas de pobreza, a uno que está atado por la miseria. Hay gente, hermano, que tiene dinero y cuando le preguntan, oiga, no tengo. ¿Oiga eso? Y la Biblia dice, quedan atados a los dichos de su boca. No tienes. Y es verdad, no tienes. Gloria a Dios. Sigo leyendo para que vea. Dice aquí, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también que abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad o liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Imagínense. Gloria a Dios. Usted tiene en su mano, hermano, el poder de abrir una puerta de bendición financiera para su vida personal, para su vida familiar, para usted, para su casa. Mire, tristemente en este país caemos en algo que se llama el día de pago. El día de pago. Yo creo que en la mayor parte del mundo sucede eso. Vivimos al día de pago. ¿Qué es eso? Que nosotros siempre estamos atenidos a que ahí viene el otro cheque. Mire, para que vea que no le miento, y voy a hablar así, los chocolatitos, para que no me entiendan. Los chocolatitos, ¿sí sabe quién hablo? ¿Verdad que sí? Cada mes le llega su chequecito a la mayoría. Pero vea la mayoría en qué condición están. Degradados, en vicios, en pobreza, en miseria, robando, quitándole, hermano, lo que pueden, pidiendo limosna en las calles. ¿Sí o no? No todos, la mayoría, dije, ¿sí? Y si usted mira a alguien, hermano, que no cayó en ese gancho, ¿por qué están en esa situación? Porque al gobierno les conviene tenerlos así, como en la política. ¿Usted sabía que la mayor parte de esas personas, hermano, votan por un partido en esta nación? O sea, es un voto asegurado para ese partido. Y no nomás aquí, en otros lugares les dan su despensa, les dan su costalito de frijoles o sus tortas.
¿Sí o no? Pues cuando usted está hablando del cheque del fin de mes, muchos viven a eso. Oh, esta semana, este mes vamos a agarrar tanto, podemos gastar tanto. Pero cuando llegó el otro cheque, estás en la misma posición financiera. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es eso? ¿Eso es progreso? No, eso es pobreza. Nunca sales de lo mismo. Nunca tienes una cantidad ahorrada en tu dinero, en tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque estás al próximo cheque, al próximo día de pago. Y esa es una cadena de pobreza. Wow. ¿Saben qué? Vamos a terminar ahorita porque ya se nos fue el tiempo. Yo creo que el domingo le seguimos. Amén. Con lo mismo, no se la pierdan. Pónganse de pie, hermano. Aleluya. Vamos a abrir puertas de bendición dentro de la iglesia. Y vamos, hermano, a entender muchas cosas importantes que Dios nos da a través de su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hemos iniciado, estos estudios que hemos iniciado el día de hoy. Abre el entendimiento, abre el corazón, abre la mente de cada uno de mis hermanos. Abre, Señor, en este instante puertas de bendición que vengan y se derramen sobre nosotros. Que entendamos, Señor, que el fin no es, Señor, quitar dinero, sino bendecir a los que saben dar dinero. Porque es más bonito dar que recibir, porque es mejor dar con alegría, Señor. Oh, bendito sea tu nombre para siempre, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la guianza, Señor, en ella. Gracias por las palabras que pones en mi boca, en mi corazón. Gracias por esta palabra sellada que nos has dado, Señor, para que de esa manera, Señor, tu palabra, Señor, siga siendo esa palabra viva y eficaz que llega al corazón y la vida de todos aquellos, Señor, que te aman. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, derrama una bendición grande sobre los que saben dar, sobre los que han roto esas cadenas, Señor, de miseria, esas cadenas de pobreza. Derrama bendición sobre ellos, Señor. Bendícelos de una manera preciosa, Señor, en esta congregación. Padre, lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mi Dios, que vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa. Guárdanos, cuídanos y protégenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos te decimos amén. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga.